la idea es poder seguir desarrollando, pero ese es uno muy bueno, Loli. Muchas gracias de poder que lo podamos desarrollar, ¿eh? Todavía no se puede, pero ya se va a poder. Vamos a Sí, ser optimistas, ya se va a poder. era porque, digamos, yo estoy en Rincón y filtré por el ejido municipal o por el departamento, no me acuerdo bien cuál fue el filtro, por la localidad. Por la localidad, pues yo lo Eh, leí lo que vos pusiste, que sí, sacaste la cuenta y todo, leí tu sí, entrada. bueno, aprobámelo. Sí, claro. Em, no, Compañeros, y, sí quería perdón, pedirles disculpas por el momento, por el tiempo, porque tenemos solamente una hora, entonces invitamos a todos a hacer sus consultas en el foro de discusión que siempre está disponible y seguramente vamos a crear un espacio sincrónico también para que podamos tener este tipo de feedback, que justamente es lo que busca este curso Observar. Entonces, bueno, bienvenidos a el módulo 2 y módulo uno y les voy a explicar por qué. De este curso Observar, de la parte sincrónica, les voy a compartir básicamente la presentación cortita para dar introducción a la clase de hoy y quiero mostrarles que básicamente estamos, y por qué se hizo esto, entre lo que es el módulo uno y el módulo 2. Agradecemos a todas las personas que dieron su presentación en el foro para poder entender sus perfiles y sus necesidades, y en función de esto vimos que había mucha demanda, sobre todo en el aprendizaje de las herramientas de Google Earth Engine y los sistemas de información geográfica. Entonces, por esa razón, decidimos que la parte asincrónica va a estar bien apoyada con videos cortitos, como los que está subiendo el profesor Agustín, para poder tener un momento de foco en cómo funciona la plataforma y cómo ajustarlo a nuestras necesidades, y desde ahí es que están surgiendo este feedback. Y decidimos adelantar con el módulo 2 porque así de esa manera podemos cubrir las necesidades de la mayor parte de los estudiantes, que es aprender estas herramientas de Google Earth Engine y que hoy la profesora Marina Mauner nos va a presentar en la clase sincrónica. Entonces, es muy importante y agradecemos este aprendizaje en la curva de aprendizaje de la plataforma Canvas, que podamos hacer el acceso y la aceptación de nuestra cuenta de Canvas y que la siguiente clase va a ser a través de Big Blue Button. Entonces, tienen que ir a donde dice el módulo y ahí va a estar el link para esa clase. Y se decidió en equipo que hay, digamos, una porción de tarea y una porción de evaluación, pero decidimos que vamos a hacerlo en foro de discusión. Vamos a manejar a cada tarea de manera de foro de discusión, así todos los estudiantes puedan ver y retroalimentarse de las respuestas de cada uno. Entonces, para la segunda tarea o foro de discusión que tenemos, el profesor Agustín va a subir un video de manera asincrónica y van a tener este espacio para realizar la consulta y poder responder en base a su experiencia. Así todos nuestros compañeros pueden ir retroalimentando, incluso ustedes están invitados a responder alguna duda del compañero si ustedes saben y si ya pudieron resolverla. Y todo este tipo de comentarios están bienvenidos a dejarlos plasmados en el foro de discusión, así nosotros podemos tener ese registro. Y las clases asincrónicas, como les decía, van a estar subidas en YouTube. Y acá básicamente es para presentarles la temática de hoy del módulo 2 que consiste en Google Earth Engine como herramienta geoespacial, los beneficios y las características, y esto es lo que va a presentar hoy la profesora Marina. Y comentarles lo que está en azul es lo que están recibiendo ustedes en videos. Primeramente dijimos que iba a ser una clase de una hora asincrónica, lo cual decidimos que sí va a ser de esa manera, pero en videos cortitos, para poder mejorar el nivel de concentración de cada uno y poder darnos ese espacio. Muchas veces poder decir en nuestras casas, necesito una hora para ver este video, no es muy efectivo, pero sí veo 5 minutos, veo en la plataforma, respondo al foro y ya tengo mayor interacción. Entonces, esto es todo para mostrarles en dónde vamos y doy la palabra a Marina para que continúe con la clase de hoy. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en el chat o incluso crear un espacio de foro de discusión para poder hacerlo.
No sé si hay alguna pregunta acerca de eso. Ok, súper. Muy bien. Entonces, la clase de hoy va a ser información y además vamos a hacer poquito interacción con la plataforma de Google Earth Engine. Em, entonces, me gustaría saber cuántos no han podido conseguir su cuenta de Google Earth Engine, solo para ver como quién. Entonces, si pueden poner en el chat si hay alguien que no ha podido crear su cuenta de Google Earth Engine, según las instrucciones que compartieron en la clase anterior. Por favor, escríbalo ahí. Em, y por otro lado, pues lo estamos grabando, entonces si no puedes seguir los pasos en esta clase, entonces puedes regresar a hacerlo después. Em, y si tienes algún problema con crear la cuenta, entonces si me pueden mandar un correo, bueno, digo, creo que mejor un foro en el Canvas. Entonces, en el Canvas podemos abrir un foro en particular para ver problemas de la cuenta. Em, bueno, ¿había algo más sobre el Canvas que queríamos hablar antes de empezar? Ok, bueno. Ok, voy a compartir mm, pantalla. Mm, ok, a ver, súper. Ah, ok. Bueno, em, yo soy Marina Mauner, soy experta en aguas subterráneas y también en métodos geoespaciales. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente sobre Google Earth Engine y también, en realidad, este no es una clase de programación. Pero para poder usar los métodos de Google Earth Engine, sí se tiene que usar lo que es el lenguaje JavaScript. Entonces vamos a hablar poquito sobre JavaScript y voy a hablar de cosas muy básicas, pero hay muchísimos recursos que también vamos a ver disponibles en el sitio web de Google Earth Engine. Em, y pues en realidad va a depender completamente de su propio fondo de programación, si tiene o no, y su comodidad con lo que es em, la plataforma de Google Earth Engine. Pero aún si no pueden participar en lo que es la programación, aún así vamos a ver la estructura, vamos a ver cómo funciona la plataforma para los que como si quieren avanzar con eso, pero no es un requisito poder programar para la clase, ¿no? Em, entonces, ¿qué es el Google Earth Engine? Es una plataforma para el análisis científico y la visualización de bases de datos geoespaciales, esos que se pueden accesar en el mismo plataforma o a partir de objetos que uno sube a la plataforma.
Tiene alojamiento de imágenes satelitales, incluyendo imágenes históricas de la Tierra de los últimos 40 años o más. Y también bases de datos de atributos y vectoriales, como son los archivos Shape o GeoJSON, etcétera. Las imágenes que están disponibles en la plataforma de forma pública se actualizan diariamente, entonces hay nuevos todos los días y se ponen a disposición para la minería de datos a escala global. Entonces cualquiera puede accesarlo usando diferentes, ¿cómo es? API, API, un diferente, ok. API. Entonces, no se tiene que usar la plataforma de Google Earth Engine para acceder a esos datos, sino también se puede acceder desde diferentes tipos de ambientes de programación, ¿no? Como dije, proporciona una API y otras herramientas para permitir el análisis de bases de datos, y hay varios que los desarrolladores pueden usar, dependiendo de su habilidad em, en computación. Ok. Em, Hoy vamos a entender los beneficios y características de análisis geoespacial en la nube. Vamos a aprender de la funcionalidad y estructura de Google Earth Engine y su plataforma, más que nada. Vamos a conocer las fuentes y almacenamiento de información en la nube. Y vamos a leer y correr unas líneas de código de JavaScript básico para el uso de Google Earth Engine. Entonces vamos a empezar con lo que es la computación en la nube. Hay 5 características esenciales de la computación en la nube, y eso se definen para cualquier tipo de computación en la nube. Entonces Google Earth Engine es un servicio de computación en la nube como muchos otros diferentes servicios. Y una de sus características es autoservicio bajo demanda. Entonces, un consumidor, a la persona que está usando el servicio, puede aprovisionar por sus propias capacidades de computación, como el uso de servidores y almacenamiento de una forma automática. Entonces, no estás pidiendo o mandando un correo a alguien que está manejando los servicios, sino tú pides información o capacidades del servicio en sus servidores de una forma automática, ¿no? La segunda característica es el acceso amplio y ubicuo a toda la red. Entonces se puede usar desde cualquier punto y dependiendo de su región, a veces usan diferentes servidores, pero se puede pedir desde cualquier punto y a través de diferentes plataformas como son los smartphones, tabletas, laptops. Entonces, no importa la manera en que estás conectando, se puede acceder, ¿no? La tercera es la ubicación transparente y agrupación de recursos. Entonces, nosotros sabemos dónde están ubicados esa información y está juntando todos los recursos para el uso eficiente de los recursos por todos. Entonces, tiene diferentes recursos físicos que son virtualizados. Entonces, no es que tienes que ir al punto de donde está brindando el servicio, sino lo accedas desde donde tú estás. Pero se asignan y reasignan dinámicamente de acuerdo con la demanda. Entonces, a veces voy a estar usando muchos procesadores
y otros días quizá ni lo uso, ¿no? Y así hay otras personas pueden estar usando los servicios cuando yo no estoy usándolos. Una parte muy importante en como que va con la última característica es la elasticidad rápida. Entonces, los recursos se pueden aprovisionar y liberar rápidamente según la demanda. Entonces, como yo soy el usuario, puede ser que para mí no parece que hay un límite natural del recurso en lo que se puede hacer. Y vamos a ver la última característica que sí pone límites, pero en realidad que no es que voy a tener problemas con que hoy no funciona o si yo tengo muchas tareas para hacer o mucho análisis para hacer, no tengo que comprar otra computadora para correr mis modelos, no tengo que comprar diferentes tipos de equipos para poder hacer el análisis que yo tengo que hacer. Y finalmente, combinado con eso, es un servicio medido. Entonces, hay mecanismos para la medición en alguno de los niveles para el tipo de servicio. Entonces, puede ser que limitan cuánto puede almacenar en el nube. Por ejemplo, si pensamos como en Google Drive, ¿no? Como si abres uno nuevo, nada más te dan como ciertos, no sé, 5 gigabytes, ¿no? O 10 gigabytes así al inicio y ya después tienes que pagar como una mensualidad o algo así para que te den más almacenamiento, ¿no? Similar, y eso es algo que llega a pasar en lo que es el Google Earth Engine y el Google Cloud en general, es límites del procesamiento. Entonces, solo se puede hacer tantas tareas por segundo o solo se limita la cantidad de análisis que puedes hacer a la vez. Entonces, hay un límite de qué cantidad de área o cuántos píxeles puedes procesar en algunas em, funciones para hacer tu análisis. Entonces, a veces te va a dar errores en lo que te dice ese supera el límite de píxeles que puedes hacer con esta función. Entonces tendrías que elegir un área más chiquita para hacer el análisis, ¿no? Ese uso se monitorea, se controla y se informa a través de la plataforma o por errores, como en el momento, o por la plataforma de Google Cloud. Am, y eso también tiene que ver con aplicaciones. En general, esos son ya usos mucho más avanzados. Entonces, a lo mejor la mayoría de ustedes no van a llegar a encontrar esos límites o usar esas mediciones que están disponibles en la plataforma. Bueno, ¿alguna pregunta? A ver, el tema de cuotas y cloud projects. Ah, ok. Víctor, justo de eso hablaba, que el tema de cuotas y cloud projects, en realidad el mayor límite sería usando como las herramientas de desarrollador y son para aplicaciones que están usando como la API y en realidad sí, ah, creo que no vamos a llegar a usar eso y para la mayoría de las aplicaciones no aplica. Ok. Mm, sí. Ujú. Y creo que ya veo que muchos sí pudieron hacer su cuenta. Am,
Y para los que no tienen cuenta todavía, si han intentado y han tenido problemas o solo no han podido aplicar todavía para la. Sí pueden ponerlo en el chat si han encontrado problemas y luego vamos a hacer el foro y para resolver. Ok. Em, Ahora vamos a ver lo que es el editor de código. Entonces yo voy a mostrar aquí en la presentación y ya después en mi propia computadora qué es el editor de código y podemos ver cómo se usa. Para los que ya tienen su cuenta, pueden acceder al editor de código a través de este enlace. Entonces, lo voy a poner en el chat. em, y vamos a ver cada uno de los componentes. Ok, entonces así se ve. Bueno, si vemos aquí. Entonces, este es como se ve en el browser. Y regresando a la presentación para que podamos ver cada uno de los elementos. Eh, Tiene muchos diferentes componentes, entonces nada más aquí vamos a ir nombrándolos y ya después podemos explorar, bueno, hoy en la clase poquito y ya después en su propio tiempo pueden ir explorando y entendiendo más cada componente. Pero aquí tenemos la búsqueda de datos. Ahí se puede encontrar diferentes bases de datos o lugares. Hay una forma de llegar rápido a la documentación, que son las guías y la información para Google Earth Engine para ayudarles a usar mejor el código. Hay el administrador de scripts. Ahí van a estar todos los scripts que tiene acceso. Puede ser que ustedes son dueños del script o puede ser que nada más tienen acceso de leer o tienen acceso de leer y escribir si alguien más te ha dado acceso a sus repositorios. El administrador de scripts son códigos de programación, como dice ahí Eso le también. puse yo, sí, para que se le Ujú, sí, aclare. sí, sí. Entonces eso es el conjunto de todo el código que tienes como para una tarea o un proyecto y es lo que es un archivo de código, ¿no? Al administrador de assets es el nombre de los diferentes objetos de datos que puedes subir o bajar de Google Earth Engine. Entonces, así le dan el nombre assets o objetos. Entonces, también tiene una pestaña para administrar los objetos de datos. Ahí en el mapa tienen herramientas de geometría, esos incluyen los que creo que estaba preguntando a la compañera sobre dibujar sus propios polígonos, sus propias líneas, propios marcadores o también mover la pantalla, lo que es el zoom. Em, También, ok, ok. Em, un, em, una opción para crear un enlace al script o al archivo de código. Ese por ejemplo, voy a darles a ustedes un enlace para código que yo he puesto en mi repositorio ahí en línea.
que ustedes pueden tener acceso a ese código en ese momento cuando creamos el enlace. Entonces, eso es una manera de compartir el código que tú has escrito. También el botón para guardar el script también se puede hacer usando como el control guardar. El botón para correr el script. Entonces, cuando escribimos el código, no hace nada hasta el momento de correrlo. Cuando lo corremos, nos va a decir información o sobre errores que surgen y por qué no puede hacerlo, o información sobre el código digo, los objetos que tenemos en el mapa. Em, También ahí arriba se puede buscar información de ayuda. Em, lo que son la parte ahí arriba donde dices imports, son los objetos importados. Entonces, en cualquier código que escribimos, tenemos que importar nuestros bases de datos, nuestras imágenes, y ahí van a aparecer los que son una importación, van a aparecer en una parte ahí arriba del código. Entonces se organiza así para poder ver todos los datos que se están usando dentro del código. Y luego podemos ver más de eso, creo que en la tercera clase va a ser. Em, las salidas de la consola están en la parte derecha. Ahí es donde va a aparecer información sobre eh, bases de datos que hemos importado si lo imprimimos. Entonces, cualquier cosa que imprimimos ahí va a aparecer y además los errores, si hay alguna. También hay un administrador de tareas. Eso es importante cuando estamos descargando em, o importando diferentes bases de datos, y vamos a hablar también de ese en otra clase. Em, en la parte de la derecha, la primera pestaña es el inspector de ubicaciones, valores de píxeles y objetos en el mapa. Y ahorita los muestro qué exactamente eso implica. Pero ahí vas a poder ver información sobre los mapas que tienes, bueno, las imágenes o los bases de datos que tienes importados al mapa. El administrador de capas en la parte del mapa. La parte del mapa, que es la parte como la parte debajo de lo que es todo el código. Ese es donde va a mostrar todos los productos de tu código que importan y visualizan dentro del mapa. Y ahí vas a poder ver cualquier capa que tiene importado y visualizado en el administrador de capas. Y creo que ya ese es todo. Entonces, para mostrar eh, solo poquito algunas de las cosas que hablamos ahí, em, voy a correr rápido un código y más al rato vamos a correrlo todos los que tienen acceso a Google Earth Engine. Em, Este es un script o un archivo de código corto. Entonces nada más tiene como 6 líneas, en realidad 4 líneas de código, más lo que son los importaciones, entonces los objetos importados. Ahorita vamos a ver sobre lo que son como los diferentes tipos am, de datos. Y ahorita tenemos 2 capas que hemos agregado, y voy a explicar más el código, pero solo para mostrar cómo usar eh, el,
em, el plataforma del editor de código. Aquí, como dije, tenemos aquí acceso a todos los archivos que tengo acceso, aparecen aquí. Entonces, aquí que dice owner, dueño. Entonces, yo hice estas carpetas que tienen diferentes archivos de código aquí. Em, por ejemplo, en este tenemos varios archivos de código. Estos son donde alguien más me ha invitado a ser parte de su repositorio o su código. Entonces, cuando me meto en esos, estoy editando código en la cuenta de alguien más. Y aquí el último reader es nada más lector que nada más los puedo correr, pero no los puedo cambiar en su cuenta, ¿no? Entonces son varios y así puedes publicar código para que alguien más lo puede ver, pero no lo pueden editar. Este que corremos, aquí imprimimos y aquí tiene información sobre las colecciones que están. Y el inspector, si acercamos esta capa es sobre lo que es la cobertura de árboles a un nivel de 30 metros sobre la superficie de la Tierra. Entonces, si vemos aquí, estamos en el inspector y si hacemos clic, entonces nos va a mostrar información sobre las dos capas que están aquí. Aquí podemos ver, aquí en capas, hay dos capas y luego podemos explicar cómo es que se produjeron esas dos capas. Pero aquí hay dos capas, entonces podemos ver eh, el mapa abajo y este es el de 2000. Esta es la cobertura de árboles a nivel de 30 metros y este es en 2015. Entonces, si pongo aquí el clic en ese píxel, podemos ver en 2000 había una cobertura de 8% y en 2015 de 70%. Y efectivamente, si apagamos el de 2015, podemos ver que no había mucha cobertura aquí. Y digo en 2000, y ya cuando agregamos 2015, que es aquí, pues sí, subió, ¿no? A 70%. Pero ese es más que nada la información de inspector, nos dice información aquí. La consola si hubiera algún error, saldría aquí. Y no teníamos ninguna tarea porque no estábamos subiendo o importando em, archivos desde afuera hasta acá. Todo lo que son los archivos aquí están dentro de la plataforma disponibles por parte del Google Earth Engine. Aquí son nuestra documentación, entonces si tenemos preguntas sobre diferentes funciones que se puede hacer, podemos preguntarlo aquí. Y los assets son lo que son cualquier de los imágenes o conjuntos de datos vectoriales. Y ahora vamos a ver esa parte. Entonces, esos bases de datos disponibles hay tanto públicos que han subido organizaciones internacionales. Google Earth Engine trabaja también con instituciones de gobierno como el FAO para proveer datos de diferentes formas.
O también nosotros podemos subir nuestros propios datos. Vamos a empezar con las bases de datos públicas y en otra clase podemos ver cómo es que podemos subir y bajar datos um, del sistema. Entonces, en Google Earth Engine hay básicamente dos tipos de bases de datos. Uno es los que son las imágenes o colecciones de imágenes. Em, yo tengo muchos en Legacy. Mm, em, sí, yo no tengo ese problema porque creé una nueva cuenta cuando cambié a unos nuevos. Víctor preguntó sobre los legacy assets. Em, en realidad, si quiere, hay una forma y luego podemos hablar eso en el foro de hacerlo con el API de Python en su ordenador personal. Se puede hacer automáticamente, moverlo a sus assets. Am, entonces, yo puedo explicar cómo hacer eso y es muy rápido en realidad. Digo, toma tiempo para subir y descargar, pero el código corre y lo hace automáticamente. November 30. Ok. Mm, ok. Sí. Sí, luego hablamos de eso, de esos límites. Pero bueno, entonces, o pueden ser imágenes, que son las imágenes satelitales. Colecciones de imágenes en general son una imagen por diferentes fechas o horas. Entonces, es un conjunto de imágenes. Y por otro lado, hay lo que son los vectoriales, que son feature o feature collection. Y esos son o un polígono, punto, líneas y tienen el formato, a veces nosotros subimos lo que es un shapefile. Em, entonces, aquí tenemos acceso a estos diferentes datos. Voy a copiar. Ups, creo que lo hice dos veces. Voy a copiar y pegarlo en el. Ok. Eh, Hoy es un poquito lento nuestro internet aquí. Mm, A ver si lo tengo ya. Ok, ya. Entonces, si ustedes siguen ese enlace, aquí tiene el catálogo de todos los datos que son disponibles y lo tienen organizados de diferentes formas, pero en realidad se puede acceder a todos por el View All Datasets o vista de todas las bases de datos. Y la mayoría de esas bases de datos van a ser imágenes, porque ese es en realidad el poder más fuerte de lo que es Google Earth Engine, son las imágenes. Y el conjunto de datos que nosotros no tenemos que estar descargando desde las fuentes hasta nuestros ordenadores personales o subiendo o guardando ahí. Entonces, supongo que ustedes han tenido el problema de antes, cuando quieres hacer un análisis sobre diferentes fechas o sobre un área en particular en un año y quieres encontrar todas las imágenes sin nubes o algo así, o hacer un mosaico de imágenes sin nubes. Entonces tienes que descargar todas las imágenes de todo el área de interés, hacer el mosaico, bueno, descargarlo de la fuente a tu computadora, hacer el mosaico, encontrar todas las imágenes que sí tienen nubes o no tienen nubes y hacer un filtro y así. Y luego acabas con, no sé, 10 gigabytes de puras imágenes para un año ahí
computadora y tienes que estar borrando y así. Entonces, el poder de Google Earth Engine es que tú no tienes que descargar ninguna cosa de esos porque está todo en su ordenador, en sus servidores y hace el procesamiento allá en sus propios servidores. Entonces, nosotros nada más estamos viendo lo que es el producto y eso podemos descargar y quizás sea una imagen o dos o tres imágenes en vez de docenas o cientos de imágenes, ¿no? Aquí podemos buscar por tipo de imagen o también por el satélite. Por ejemplo, el Sentinel. Aquí tenemos lo que son el Sentinel 1, 2, 3 y 5. Y aquí nos va a decir información sobre la cantidad de datos que tiene, desde cuándo este es de 2015 a presente, y los de Surface Reflectance, bueno, reflectancia de superficie versus lo que es el reflectancia em, de, de la parte arriba de la atmósfera. Entonces, estos tienen algún tipo de procesamiento, por eso eh, estos nada más tenemos desde 2017 al presente. Y en cada uno de estos, si entramos, entonces podemos ver otra vez la información sobre la disponibilidad de datos, desde cuál fecha hasta cuál fecha. Este tiene hasta el día de hoy. Eh, ¿Quién es el que provee el base de datos? ¿Cómo es que podemos importarlo a nuestro código? Entonces, usando esto, este enlace aquí es directo para este base de datos, estas imágenes. Entonces, no tenemos que buscar un enlace em, o un base de datos, ya lo tiene incorporado directo a la plataforma. Y ya después tiene información sobre el base de datos, tiene las diferentes bandas que tiene dentro. Entonces, este tiene varias diferentes bandas que son diferentes combinaciones o digo, diferentes medidas de calidad del valor de la banda en particular. Las propiedades, cómo es, qué es la información que tiene cada uno de los variables. Y hasta aquí abajo, en descripción, hasta aquí abajo tenemos aquí código para usar estas imágenes en nuestro editor de código. No vamos a hacer es un poquito avanzado para el día de hoy. Em, pero así tenemos la información. También hay bases de datos vectoriales. No tengo uno a la mano, pero hay varios aquí que son polígonos que tienen información que también pueden importar. Ok. Em, Ahora, pues en realidad veo que nada más nos quedan 10 minutos. Entonces podemos empezar poquito con lo que son ejemplos de, bueno, digo, JavaScript, em, el lenguaje. Entonces voy a describirlo poquito. Pero lo que voy a hacer es hacer, como dijimos, los videos sobre para este módulo y subirlos para que ustedes puedan revisarlo en su tiempo y seguirlo y practicarlo ahí en su code editor. Entonces, a ver, ah, para los que tienen ahí su Google Earth Engine Code Editor, entonces creo que
todos pueden intentar accederlo. No sé si ustedes no tienen cuenta, creo que no vas a poder entrar, pero no he intentado sin cuenta. Ah, entonces igual pueden intentar y ver. Este es todo el código que nosotros íbamos a usar para hoy, clase de hoy. También voy a ponerlo aquí en el chat. Es un archivo de texto, se puede abrir con un Notepad o cualquier programa que lee archivos de texto. Em, pero tienen estas líneas de código aquí. Y en el video que yo voy a grabar y subir, va a explicar como cada línea y las diferentes partes del código. Y eso les va a ayudar a entender poquito mejor el código ejemplos que voy a mandar para visualizar. Em, Creo que, sí, solo quería, bueno, Víctor dice que corre bien el link, pero si alguien que no tiene todavía abierto, o si todavía no han registrado su cuenta de Google Earth Engine, no sé si les vaya a servir. Entonces, igual alguien puede intentar. Ah, ok, creo que no para señalar a nadie, pero igual como Laura Merli, si podrías intentar y ver si sí abre o no, entonces sabríamos si se puede abrir sin cuenta o no. Ok. em, entonces vamos a hablar rapidísimo sobre lo que es el código de JavaScript. Em, JavaScript es un lenguaje de programación y tiene varios componentes. En el video voy a explicar qué significa cada uno de esos, pero hay más información sobre JavaScript y el lenguaje en este enlace. Luego también se los mando como parte. Pero lo usa Google Earth Engine de una forma integrada. Entonces es poquito diferente que usar JavaScript directo. Y es como una versión especializada y con funciones especializadas para su plataforma de Google Earth Engine. Entonces, si vamos aquí a lo que es... Sí. Ay. Ok, mi internet es muy lento hoy. Ok. No, sí, solo si se podría abrir o no. No pude ingresar desde el principio. ¿Pueden enviar el link? Ok. Entonces, aquí, mm, estos son las guías de referencia para que son los desarrolladores. Y aquí podemos ver específicamente cómo usar el código. Aquí hasta abajo, en el home, tiene información de JavaScript. Entonces, este Interactive JavaScript justo es esa versión de JavaScript interactiva que está diseñado justo para la plataforma de Google Earth Engine. Y aquí hay bastante información sobre cómo usar la documentación, los diferentes algoritmos que tienen algunos ejemplos de código. Nosotros, el enlace que se les mandé, luego voy a explicar en el video cada una de estas líneas,
Pero si ustedes tienen ahí abierto el código y pudieron accederlo, entonces si pueden intentar correrlo, nada más haciendo el run. Entonces, aquí a la derecha en su consola va a aparecer varias cosas que señalamos en el código. Y en el video voy a explicar cada uno de esos y por qué está apareciendo aquí al lado. Pero cuando lo corremos, sale la información aquí en la consola. Entonces, este es nuestro archivo o nuestro script. Ustedes tienen acceso a este que yo guardé y generé este enlace haciendo el get link y así ustedes pueden correr el mismo código que yo corrí y sacar el mismo resultado. Y eso dependiendo siempre de que tienes acceso a las bases de datos que yo tengo acceso. Entonces luego vamos a hablar de cómo aseguramos que tenemos acceso. Em, Ok, pues eso es todo para el día de hoy sobre la plataforma, los diferentes componentes, qué es lo que estamos haciendo aquí en el Google Earth Engine. Y en los videos van a ver uno, qué es lo que hace cada una de las líneas en este código. Y regresando a este ejemplo, entender cómo es que podemos importar diferentes bases de datos, manipularlos y visualizarlos. Bueno, eh, Gracias, Marina. Tenemos 10 minutitos para si tienen alguna pregunta. ujú. Entonces vamos a ir hasta 10 minutos después de la hora. Sí, sí, porque Ya. empezamos 10 minutitos más. Bueno, entonces igual, sí, si tienen alguna pregunta, o igual sí podemos ver de una vez ese ejemplo de código. Sí, si Ustedes me llegas dicen. ahí, por ahí estaría bueno eso. Ok, ok, perfecto. Entonces voy a compartir de nuevo. Mm, mm. Sí, perdón, es que pensé que ya. Ya sé cómo. Ok, entonces ustedes tienen ese código. Como dije, hay más información sobre lo que es JavaScript. Aquí se los voy a mandar. Eh, ese tiene muchísima información sobre JavaScript. No todo aplica para el Google Earth Engine, justo como les dije, por lo que tiene una versión especializada para Google Earth Engine. Entonces, los objetos son un poquito diferentes y tiene unas limitaciones de cómo puedes usar el JavaScript. Pero em, tiene muchas similitudes. Em, entonces, regresando a nuestro ejemplo, mm, luego explico sobre el lenguaje de JavaScript, que no es tan importante ahora, pero lo importante es como con muchos diferentes lenguajes de programación que usas código para comunicar para describir las tareas que quieres llevar a cabo y hay funciones que existen dentro del lenguaje que se pueden usar para hacer diferentes tareas y también se puede crear nuevas funciones en base a sus diferentes tareas. Em, y ya después el lenguaje convierte esas funciones en lo que son ah, el código que lee la computadora, ¿no? Entonces aquí uno muy importante para entender mejor nuestros errores y también para entender toda la información que nosotros
estamos importando o analizando dentro del código es lo que es el print o imprimir. Entonces, van a ver que en mucho código hay varias líneas de imprimir, print, que nos puede mostrar, sí, C++ es un lenguaje, sí. Pero entonces el imprimir lo van a encontrar en mucho código para entender o el formato de sus objetos, en qué estado están, o para entender mejor los errores que aparecen, ¿no? Entonces el código como más básico que cualquiera aprende en una clase de programación siempre es el imprimir hola mundo. Entonces aquí el resultado, si regresamos a nuestro código aquí, que ya corremos usando el run, ahí de esta línea, el imprimir hola mundo es lo que es la primera línea aquí que imprimió. Entonces eso lo dijimos que lo haga justo aquí. Ok. El siguiente más importante de una programación, un archivo de programación, es que incluye lo que son los comentarios. Y esos comentarios nos ayudan a los demás que están usando el código a entender lo que está pasando, o también a veces te ayuda a entender lo que tú estabas pensando hace un mes cuando escribiste el código, ¿no? En JavaScript, la manera de indicar un comentario en vez de código para correr son los diagonales, así, dos juntos. Y así, ese ya no va a correr nada, nada más es como información para leer, para entender mejor. Entonces, podemos ver que ya con esos dos diagonales, eh, no imprime de nuevo hola mundo, pero si los removimos, ahora sí es código, y si lo corremos, entonces ya va a aparecer dos veces hola mundo, hola mundo. Entonces, si pongo aquí el 2, podemos ver este es el 2, y otra vez poniendo nuestros dos diagonales para el comentario, ya desaparece, ¿no? Entonces, este ya es nada más comentario, podemos escribir lo que queremos ahí. Y también nos ayuda a entender mejor el código. Entonces luego decimos, describe como las siguientes líneas de código. En JavaScript, algo importante es que cada línea de código que significa una declaración entera tiene que acabar con el punto y coma. Entonces van a ver que aquí punto y coma. Este no necesita en realidad porque es comentario, pero todos estos van a tener su punto y coma hasta el final. Aquí en este ejemplo no vamos a llegar, creo, a leer sobre los diccionarios, pero este va hasta el final de la declaración. Entonces, todo esto es una declaración, solo usamos varias líneas para que sea un poquito más fácil de leer y no sea solo todo una línea. Bueno, entonces cualquier declaración acaba en punto y coma, y cualquier variable que nosotros vamos a crear tiene que empezar con var para variable. Entonces, nuestro variable aquí, número, es igual a 42. Estamos ahora definiendo lo que es número, que es nuestro variable, y estamos diciendo que es igual a un número integral, ¿no? Entonces, aquí es el número 42, lo estamos definiendo, y ya después podemos usar ese variable en diferentes declaraciones para después o hacer análisis o quizás nada más imprimir información. Entonces aquí otra vez estamos imprimiendo. Aquí estamos usando texto. En
el Google Earth Engine, en el Code Editor, va a aparecer diferentes colores en base a como los diferentes componentes del código. Entonces siempre va a ser así negro, ay, ¿cómo se dice? Romina, bold. Entonces así, Negrita. Como no negrita, sé. decís vos. Ajá, sí, negrita, gracias. Entonces, así siempre va a aparecer negrita. Entonces, texto siempre va a ser rojo y señala con lo que son los apóstrofes. Y los números siempre van a estar en azul y los comentarios siempre van a ser en verde. Entonces, eso es para poder entender más rápido, de una forma más intuitiva todo el código que tenemos. Aquí también todas las funciones, cuando los usamos, como print es una función de imprimir, todas las funciones van a ser en morada y los que son de Google Earth Engine, que siempre empiezan con van a ser negrita. Y bueno, morado. Pero bueno. Creo que sí. Entonces, aquí en este ejemplo estamos definiendo ese variable número y ya después imprimir un texto más lo que es nuestro número. Entonces va a ser una línea nueva. Entonces la respuesta es 42. Y, y podemos poner la información que queremos aquí. Pero, por ejemplo, si quiero cambiar ese número, entonces lo puedo poner número es igual a número más 2. Y si lo hago de nuevo, lo mismo. Aquí, entonces la nueva respuesta es número. Entonces, si corro esto, entonces va a empezar como 42, agrego 2 y ahora pongo imprimir. La nueva respuesta es número y a ver, y aquí podemos ver que fue de 42 a 44. Bueno, entonces ahora Listo. eso como es el más sencillo de cómo correr código, dónde aparece. Y en los otros videos voy a explicar sobre los diferentes tipos de datos que usamos en Google Earth Engine y también vamos a explicar el ejemplo que habíamos visto del, de la cobertura de árboles a 30 metros. Entonces pueden ver eso y hacer algunas tareas acerca de eso. Muchas gracias, Marina. Así como pueden ver por ahí, pueden sentirse como es un montón, es un mundo, lo es. Ya. Pero lo importante es que hay mucho código, entonces ya disponible. Entonces lo importante es aprender a leerlo, saber lo que nosotros estamos buscando y ustedes mismos podrán decir, bueno, necesito descargar este tipo de datos y ya se copia y se pega el código. Entonces, como no cerrarnos a que no es programación, no puedo, sino de ver qué manera podemos usar los recursos para que sí puedan acceder a la información que necesitan. Había Justo. una pregunta interesante en el chat Ujú. acerca de ¿qué piensan ustedes? Si Google Earth Engine va a reemplazar a GIS. Mm, Pues en realidad es un tipo de GIS, ¿no? Entonces nosotros estamos acostumbrados a cierto software que funciona de cierta manera, em, pero en realidad justo por la computación en la nube, que nos va a facilitar el procesamiento de datos. Entonces, bueno, yo creo que hay algunas cosas para que sirven
lo que es el Google Earth Engine, pero también todavía, por ejemplo, yo uso ArcGIS y QGIS para explorar datos de una forma mucho más rápida, porque no hay límites de como cuánto puedo subir y bajar en un momento en términos de nada más explorando datos en mi propio ordenador. Entonces creo que nos va a facilitar algunos procesos, pero todavía como es una plataforma como muy específica, yo siento que no hace todo lo que puede hacer un GIS o bueno, los software que ya tenemos. No sé, Romy, si tienes también algunos. Sí, justamente eso es un complemento. Los GIS o SIG es el sistema de información geográfica y puede ser cualquier software que maneje información espacial, ya sean en formato shapefile, que son los polígonos, líneas o puntos, o raster. Entonces, Google Earth Engine no va a reemplazarlo, sino que es un complemento. Así que esa es la mirada, ¿no? Siempre buscando lo que es open source, de acceso abierto. A eso es la tendencia, a que todo sea de acceso abierto y no se te dependa de softwares pagos. Ujú. Bueno, miren, los invitamos a que dejen sus preguntas. La profesora Marina va a escribir ahí el foro en las dudas y ella va a ir enviando los videos para que cada uno pueda hacer las actividades. Y como quedamos, la idea es que no vamos a poner evaluaciones o tareas por separado para poder hacer uso de Canvas, sino que va a ser un foro de discusión. Y en ese foro de discusión correspondiente a cada una de las tareas, van a ir respondiendo, así podamos retroalimentarnos entre todos. Así que bueno, le agradecemos. No sé si tiene alguna última pregunta y con esto nos despedimos. No hay preguntas. Los invitamos a dejar el feedback, ya está creado el foro de la plataforma, así que todas las dudas, lo que Laura también Merlí nos proponía de poder tener sus áreas, todas las ideas de lo que ustedes opinan sobre cómo podemos mejorar observar son bienvenidas y está ahí el foro para poder ir almacenando. Y bueno, les agradecemos y estamos aquí dispuestos hacia el otro encuentro. Hasta luego. Bueno, muchas Gracias. 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 Hasta luego, Chao. gracias. Chao, gracias.